Bien, como les dije, estoy con la diputada Silvia Los Penato. Ella es la autora y viene bregando desde hace 8 años, de 2016, el gobierno de Macri, para que haya una ley de ficha limpia que le impida a los condenados 2 veces, en 2 instancias por corrupción, ser candidatos. El jueves pasado todos creíamos que se iba a hacer esa reunión. Y resulta que varios diputados se hicieron los tontos, los distraídos. Acá estoy con ella. Silvia, lo primero que le quiero preguntar es, ya han pasado 4 días, supongo que usted ha tenido tiempo de meditar, de pensar. ¿Cuál es la conclusión? Porque esto, si no se trató el jueves, difícilmente se trate ahora en diciembre, y ya el año próximo es un año electoral, generalmente no se deciden leyes electorales en años electorales. Uh-huh. ¿Qué conclusión saca usted de todo esto? Bueno, primero, buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Permítame arrancar solidarizándome con el gobernador Puyaro y la ministra Bullrich por la amenaza que por la amenaza narco que recibieron en el día de hoy, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Cuando el gobierno dice y enarbola la bandera de el que las hace las paga, y creo que eso es algo donde la mayoría de los argentinos coincidimos, lo que está diciendo es: queremos un país sin impunidad. Y ese es un mensaje para los narcotraficantes, es un mensaje para los ladrones, y tiene que ser un mensaje igual para los corruptos. Para los corruptos de la política. Para los corruptos de la política, sí, para los corruptos, para los que malversan los fondos públicos, ¿no? El que las hace, las paga, tiene que ser un mensaje para todos. Y yo creo que lo que pasó con la sesión de ficha limpia, que no logramos el quórum, generó en la sociedad esta sensación de que algunos que las hacen no las pagan. Y esto es algo que hay que corregirlo pronto, porque no nos podemos quedar con este sinsabor de que los corruptos van a seguir amparados por la propia política que no se anima a sancionar una ley como la ficha limpia. Después de la sesión, como ya todo el mundo conoce, el gobierno, más que el gobierno, el presidente inclusive, se comunicó con usted. Me confirmó, digamos, su intención de que esta ley avance, nominó al doctor Alejandro Fargosi para hacer la propuesta que, digamos, lo que él plantea es algún temor a una mala utilización por las justicias provinciales de esto. Y yo en el día de hoy hablé con el doctor Fargosi, él me dijo que estaba trabajando en la propuesta, que quería tenerla muy rápidamente, porque la intención de él, que por supuesto no depende de él, depende del presidente, ¿no? Pero que la intención del doctor Fargosi es que esto se pueda discutir en extraordinarias, es decir, que no se prolongue en el tiempo. Silvia, si no se trata una ley electoral ahora en diciembre y se la aprueban las 2 cámaras, el año que viene es muy difícil, porque el año que viene es electoral. Por la tradición, nada establece, pero la tradición indica que no hay leyes electorales nuevas en un año electoral. Mire, cada minuto que perdemos, por supuesto que es a favor de los corruptos que, digamos, siguen preservando sus privilegios. Lo que está claro es que el kirchnerismo está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios, ¿no? Y con tal de impedir que avancen estas leyes, que no son leyes para el kirchnerismo, son leyes para cualquier corrupto. Claro. El problema que tiene el kirchnerismo es que es una organización de delincuencia, digamos, que está llena de personas. Ellos lo que dicen es que una ley contra Cristina Kirchner. Ellos dicen que para proscribir a Cristina Kirchner. Por supuesto que no, por supuesto que no. A mí me gusta el movimiento ciudadano Ficha Limpia, que hay que agradecerle a estos ciudadanos que nunca abandonan la pelea, Gastón Marra, Fanny Mandelbaum entre ellos, pero más de 475.000, dicen que quien no está a favor de la ficha limpia no está a favor por alguno de estos 3 motivos. ¿Porque es corrupto? ¿Porque es cómplice? ¿O porque es cobarde? Claro. Yo creo que la mayoría probablemente está en la tercera dimensión, ¿no? Cobarde. Y lo que hay que hacer es dejar de comprarnos el relato kirchnerista. Acá no hay ningún tipo de proscripción. La ley puede ser perfectible, vamos a esperar a ver cuál es la propuesta, pero la ley que nosotros proponemos tiene muchos años de estudio. Ya existe ficha limpia en 6 provincias
Esta semana que pasó, la Corte Suprema de Salta declaró la constitucionalidad de la ley de ficha limpia De la provincia. de la provincia de Salta con condena en segunda instancia como existe en la provincia de Chubut, de Mendoza, de San Juan, de Santa Fe, Silvia, de Jujuy. déjeme hacerle unas preguntas concretas porque hubo muchas versiones del gobierno que me interesa que usted las aclare. Por ejemplo, una de ellas es que el proyecto tal como estaba, el proyecto suyo, terminaba favoreciendo a los corruptos. ¿Eh? De ninguna manera. ¿Por qué podría favorecer? No, la verdad es que no, esa idea no se me ocurre basado en qué se podría decir esto. Este proyecto, lo primero que tengo que decir es, yo presenté la primera iniciativa, pero hay iniciativas del radicalismo, de la coalición cívica. Creo que también la Libertad Avanza. Y de la Libertad Avanza también, ¿no? Hay iniciativas de todos los bloques, todas muy similares. Hubieron discusiones sobre qué delitos incluir y qué delitos no, y sobre qué instancia incluir y qué instancia no. Se terminó haciendo el proyecto tal vez más restrictivo para que tuviera menos planteos judiciales. Había muchos que creían, entre ellos el doctor Fargosi, que alcanzaba con una sentencia de primera instancia. Es decir, con un tribunal oral. Exactamente, y muchos otros que pensaban que era necesario el doble conforme. Optamos por el doble conforme para tener un mayor grado de certeza. Pero esa es la máxima instancia, porque si uno pidiera firmeza, si uno pidiera que esto fuera ratificado por la Corte, no hace falta la ficha limpia, eso ya existe en nuestra legislación electoral. La ficha limpia justamente opera entre el fallo de segunda instancia y la Corte. Claro. En ese momento opera, y es una inelegibilidad porque esa es una temporal. versión que está, que la modificación esta que está haciendo Fargosi podría incorporarse que una vez resuelto por la Corte Suprema. No, eso yo lo hablé con el doctor Fargosi y en eso él es coherente con lo que viene diciendo, digamos, él no va a cambiar lo que venía diciendo hasta hace unos días. Él no cree, por supuesto, con sentencia firme no es más ficha limpia. La ficha limpia es en segunda instancia o en primera instancia, pero nosotros hemos elegido el estándar más alto de certeza, la sentencia definitiva, que es cuando termina el proceso ordinario, segunda instancia. En esto el doctor Fargosi coincide, si uno pidiera que lo confirmara la Corte, no sería necesaria la ficha limpia, eso ya está en nuestra ley electoral, ¿no? Entonces, es para este plazo. También lo que hablamos es, este plazo se vuelve muy largo porque la Corte no tiene plazos, hoy no tiene plazos establecidos por la ley, y entonces a veces se toma 5 años, 8 años, 10 años, lo que quiera, para resolver sobre si deja firme o no deja firme un fallo. En el medio, ¿qué pasa? Si esta persona que está condenada se vuelve a presentar un cargo electivo, adquiere fueros. Y una vez que adquiere fueros, está protegida cual si no tuviera condena, digamos, hace su vida normal, no va a tener ni prisión domiciliaria, ni en caso de estar en edad iría preso. Es decir, la eficacia de la condena se pierde absolutamente. La ficha limpia es para preservar la eficacia de esa condena, para cautelar a la sociedad de que un corrupto condenado no siga administrando lo público. Por eso creo que todavía tenemos tiempo. Ojalá la propuesta del gobierno esté pronta. Yo estoy deseosa de analizarla y de que todos compartamos cuál es esa propuesta superadora y que avancemos rápidamente. Todavía hay mucho tiempo. Nosotros no podemos resignarnos a que vamos a convivir con condenados, confirmados por corrupción en la Cámara de Diputados de la Nación, porque realmente sería muy triste. O en la Cámara de Senadores. O en la Cámara de Senadores, o en cualquier instancia de un cargo público electivo, parlamentario del Mercosur, presidente, vicepresidente, que son a los que se le aplica esto. Pero además, fíjese, probablemente en las próximas semanas, porque esto también quiero desmentir, no es que hemos estado quedados nosotros y que no lo hemos intentado, lo intentamos durante el gobierno del presidente Macri y tampoco tuvimos quórum. Ahí tenía mayoría el kirchnerismo. La oportunidad que tenemos ahora es que entre todas estas fuerzas republicanas y la Libertad Avanza, con toda la impronta que ha traído el presidente, todos juntos ahora tenemos mayoría para poder imponer esta ley y para poder darle a la Argentina esto que hace muchos años vienen pidiendo la mayoría de los ciudadanos, porque esto no es un reclamo de algunos políticos. Los ciudadanos no quieren que los corruptos condenados los sigan representando, porque, Joaquín, no los representan. Obvio. No los representan. Hay otra cosa que dicen en el gobierno, que es que esto le puede servir, la ficha limpia tal como estaba el proyecto, a los gobernadores, Formosa, poner el caso de Gilles Frank eterno, para limpiar
entre comillas, a sus opositores. ¿Esto era así? Ese es el temor que expresó el presidente y eso es, digamos, la cláusula que está trabajando el doctor Fargosi. La verdad es que sería muy raro el caso, porque tenemos que recordar que una condena en segunda instancia pasó por no es un juez el que decidió, ¿no? Hay un juez, hay una cámara, hay fiscales, hay un montón de instancias, todos deberían estar confabulados y además inventarse a delito, inventarse las pruebas, inventarse los testigos. Y en promedio estas causas duran 18 años. También sería un mecanismo, la verdad, poco eficaz para impedirle la candidatura a alguien, porque se la podrían impedir luego de 18 años en promedio, ¿no? Así que es un temor que yo entiendo que puede ser real, que puede existir. La verdad es que en los hechos no creo que haya casos en ese sentido. Y yo creo que la solución a eso, además, es que haya denuncias en el Consejo de la Magistratura de esos jueces que inventaran pruebas o que trabajaran irregularmente, ¿no? La verdad es que sería muy grave que nosotros supusiéramos que esto pudiera ser algo frecuente, que pudiera haber un caso, digamos, y entiendo que hay que preservarse aún de ese caso, pero no algo frecuente, Joaquín, porque eso definitivamente pondría en duda todo nuestro sistema jurídico, pero además digo, sería una medida muy ineficiente por lo que tardan las causas de corrupción en tener condena. Hay una suposición que anda circulando y es que el gobierno tomó conciencia de que esto fue un golpe fuerte para el propio gobierno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvo mucha difusión, que los propios diputados del gobierno no asistieran a la reunión y fuera la fuerza que más contribuyó a que no hubiera quórum. ¿A usted le consta que tomó conciencia el gobierno de esto? Yo el 1 de marzo lo escuché al presidente muy decidido con esto. Por eso es que me sorprendí, digamos, con la ausencia de los diputados que faltaron en la última sesión, porque una semana antes habían estado. Entonces, realmente yo me sorprendí con eso, pero también tengo que decir que el presidente desde un primer momento había dicho que quería la ficha limpia. ¿Qué pasó en el medio? Hay un video que creo que cuando asume, él dice. Claro, el 1 de marzo lo dijo. El 1 de marzo, iniciando el año legislativo. ¿De este año? Iniciando el año legislativo. ¿Qué fue lo que sucedió en el medio? No lo sé. Que es, digamos, lo que sí me parece que dijo la sociedad, que el presidente llegó con dos mandatos muy claros. Uno, el de encaminar la economía. Y en eso hay que quitarse el sombrero, porque realmente en un año demostró que se podía controlar la inflación, que el problema era la emisión monetaria. Muchas de las cosas que él sostuvo durante la campaña y que dijo las implementó con éxito, ¿no? Y esto es el alivio que muchos empiezan a sentir, todavía falta, pero el alivio que muchos empiezan a sentir. Pero también vino con un mandato de combatir la casta, ¿no? Y combatir la casta significa principalmente combatir a aquellos que se garantizan impunidad para sí mismos, que no son solamente los políticos, hay empresarios, hay sindicalistas, eso es la casta, el que puede vivir por encima de la ley. Y en este país nadie tiene que vivir por encima de la ley. Este mandato social es el que creo hizo un poco de ruido, el que no se haya avanzado, pero digo, estamos a tiempo de avanzar, si hay este compromiso de avanzar, hay que hacerlo, no hay que perder la oportunidad, pero sobre todo no hay que caer en la trampa de creernos el del relato kirchnerista. Esta no es una ley proscriptiva, Joaquín. Si se le aplica a la expresidenta es porque la expresidenta cometió delitos de corrupción que fueron evaluados, investigados y juzgados durante 18 años, que intervinieron entre jueces y fiscales más de 20 magistrados que dijeron que ella es culpable. La responsabilidad no es de la ley, la culpa no es de los ciudadanos, la culpa es de quien, teniendo el poder y teniendo una responsabilidad para con el pueblo argentino, lo traiciona. ¿Y lo traiciona cómo? Enriqueciéndose a costa del pueblo argentino. ¿A usted en algún momento, en los días previos al jueves pasado, el gobierno le hizo saber que quería una modificación en el texto de la ley de ficha limpia? No, lamentablemente no, porque eso... ¿Y se habían comprometido a ir todos el jueves? Sí, hasta el día anterior y la verdad es que ese tal vez creo que es
el mayor reproche, digamos, que uno podría hacer, que es entendible si había un cambio, pero lo que resulta, digamos, menos justificable es no haberlo dicho antes para evitar esta situación que, como digo, lo que puso es a una sociedad en alerta, digamos, a una sociedad que quiere que se cumplan esos dos mandatos que dio, el mandato de la transparencia y el mandato de mejorar la economía, porque al ¿no? principio parecía que eran ustedes, los diputados, sobre todo de PRO, que lo impulsaban, que quedaban mal, porque otra vez no tenían. Y resulta que después la sociedad lo que le reclamó es a los que no fueron, no a los que estaban ahí. Mi marido fue a hacer las compras y cuando volvió me dijo, yo estaba muy triste por lo que había pasado, y cuando volvió me dijo, había dos señoras delante mío que mientras estábamos ahí en la cola para pagar estaban hablando de la ficha limpia y me dijo, la ficha limpia ya es de la sociedad y va a salir. Y creo que si toda esta situación lleva a que tomemos conciencia de que los argentinos ya hemos madurado tanto, ¿no? Porque en otra época con el bienestar económico nos olvidábamos de todo. Y si ahora, con un cierto alivio económico, hay una demanda tan fuerte de transparencia, de anticorrupción, de anticasta, creo que los argentinos maduramos, así que creo que a pesar de, digamos, de la decepción de no haberlo logrado la semana que viene, no hay que bajar los brazos, hay que seguir intentándolo, porque nosotros queremos, y yo esto también se lo dije, la verdad, al presidente, muchas veces salimos de crisis económicas en la Argentina. Hace muchos años no logramos salir de esta crisis ética profunda de nuestro país y todos deseamos salir de las dos, ¿no? Para que la Argentina empiece a crecer, pero que de esa senda del crecimiento no nos corramos. ¿Y cuándo se corrió la gente de las otras experiencias exitosas económicas? Cuando vio que había corrupción, cuando se desilusionó de las instituciones, cuando dejó de creer en la justicia. Todo eso lo tenemos que recuperar. Creo que tenemos una oportunidad histórica, no hay que dejarlo pasar y nosotros, los diputados del PRO, fuimos votados para esto. Los diputados de Juntos por el Cambio, los que nos votaron en octubre, digamos, teníamos este mandato claro. Este mandato que como bien repetía Patricia, ¿no? El que las hace las paga. El que roba, el narcotraficante, el lavador de dinero, el tratador, pero también el corrupto. Silvia, déjeme hacerle una última pregunta. Estamos a 2 de diciembre, 3 mañana. El Congreso ya está en receso. Como le decía recién, hay una tradición de que no hay leyes electorales en un año electoral y el próximo año es electoral. No sabemos si el presidente va a mandarla esto a extraordinarias o no. Pero dígame usted, ¿qué sería necesario para que esto salga cuanto antes? Sería necesario primero tener la propuesta concreta de la modificación. En horas. En horas para poder evaluarlo y que entrara en el temario de extraordinarias para que se pudiera... Eso es facultad del presidente de la Nación. Claro, sí, por supuesto, exclusiva, para que se pudiera aprobar antes de marzo. No sé si va a haber extraordinarias, no sé si eso va a suceder, pero el mensaje de la calle es claro, queremos las dos cosas. Queremos un país más seguro, un país con macroeconómicamente sólido y un país sin corrupción y sin impunidad. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Una pausa y María Eugenia Tarelli.